tengan su clase. Como les decía, entonces la serie es la obediencia. El tema 4 le titulé Del impulso a la obediencia. Texto base Lucas 5:5. En lo que usted lo busca, por favor, me voy a esperar un poquito para que lo encuentre. Lucas 5:5. Lucas capítulo 5, verso 5. ¿Lo tiene? Del impulso a la obediencia. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice Lucas 5:5. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Usted ya se dio cuenta de quién vamos a hablar brevemente, una introducción, ¿verdad? Simón Pedro, mis hermanos, también conocido como Cefas, fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo. ¿Sí lo sabía? Era un discípulo franco y ferviente, Pedro, uno de los amigos más cercanos de Jesús, un apóstol y una columna de la iglesia. ¿Sí lo sabía o no? Mire, eso lo dice Gálatas 2:7. Si gusta dejar un apartado allí en Lucas, pero vea lo que dice Gálatas 2:7 para que veamos que precisamente Pedro era columna de la iglesia. ¿Lo tiene Gálatas 2:7? Dice: antes, por el contrario, como vieron que había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, es Pablo hablando, ¿verdad? Dice: Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados ¿cómo eran considerados? Columnas, ¿verdad? Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, a Pedro se le consideraba columna de la iglesia primitiva. Entonces Pedro, mis hermanos, era un hombre entusiasta, era un hombre obstinado, era un hombre impulsivo también, y a veces también era atrevido Pedro, ¿sí? Pero Pedro tenía muchas fortalezas también, y también varios defectos en su vida. ¿Cuántos lo saben? Aún así, el Señor que lo escogió, porque Dios lo escogió, continuó moldeándolo exactamente en lo que Él quería que Pedro fuera. ¿A cuántos de aquí el Señor nos sigue moldeando? Amén. Andrés, el hermano de Pedro, fue inmediatamente a buscar a Pedro para llevarlo a Jesús. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría llevar a los pies de Cristo a nuestros familiares? Amén. Alguna vez alguien vino y nos compartió, ¿verdad?, del evangelio, y nos dijo: ¿sabes qué? He encontrado al maestro. ¿Sí o no? ¿A quién de aquí le compartieron? A mí sí me compartieron, ¿sí? Entonces, nosotros de la misma manera como Andrés, que llevó a Pedro a los pies de Cristo, pues nosotros como familiares que tenemos, amigos, queremos llevarlos a los pies de Cristo también, porque ese es el anhelo, mis hermanos, en cualquier cristiano que tenga las mismas experiencias, ¿verdad? Queremos nosotros que nuestros familiares y conocidos tengan las mismas experiencias que nosotros tenemos al lado de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, al conocer a Simón, Jesús le dio un nuevo nombre. Él se llamaba Cefas, ¿verdad? Ese fue el nombre nuevo que el Señor le dio. Cefas en arameo, o Pedro en el griego, que significa roca, ¿sí? Y Juan 1:40, vea, vamos a ir rápidamente lo que dice ahí. Juan 1:40. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro o roca, ¿sí? Entonces más tarde, mis hermanos, Jesús llamó oficialmente a Pedro
para que lo siguiera más tarde, ¿sí? No fue en el momento, sino más tarde, después de haber tenido ese encuentro, después de haber llevado a Andrés, a Pedro con Jesús. En ese momento Jesús no le hizo el llamado para seguirle, sino que fue después. Entonces, fue después de que se produjo, mis hermanos, una pesca milagrosa ahí en el proceso que fue en Lucas 5 del evangelio que estamos viendo. Lucas 5, verso 1, para que lo vaya buscando. Y los requerimientos, mis hermanos, simples del Señor, lo que el Señor requiere, las cosas sencillas que Él nos pide, sirven como piedras de apoyo en nuestro andar, que nos permiten, mis hermanos, acceder a las bendiciones más maravillosas de la vida. Y Simón Pedro ilustra lo que puede suceder cuando le decimos sí a Dios. Y vea ahí en su versículo, dice las escrituras que cierto día una gran muchedumbre pues se apretujaba mientras Jesús les predicaba, ¿verdad? Ve ahí en Lucas 5:1, ¿lo tiene? Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Bueno, la gente se agolpaba, sí, para oír la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ¿para qué más se agolpaba? ¿Por qué la gente se agolpaba donde estaba Jesús? Mire, ese mismo suceso o ese mismo hecho está en Marcos 3:7. Vamos a ir rápidamente dejando un apartado para ver por qué la gente se agolpaba hacia donde estaba Jesús. ¿Sí? Vea, Marcos 3:7. ¿Lo tiene? Marcos 3:7. Amén, mis hermanos. Dice Marcos 3:7, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón, oyendo que cuán grandes cosas hacía. Por eso la gente se agolpaba hacia con Jesús, porque habían oído las cosas, las grandes cosas que Jesús hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y sabe una cosa, mis hermanos, desafortunadamente la mayoría de la gente cuando busca a Jesús, lo busca por lo que Jesús puede hacer en sus vidas, no por lo que Él es. Desafortunadamente las iglesias que están llenas, repletas de personas, ¿verdad? Es porque buscan un milagro, es porque buscan algo de Jesús. Entonces la gente cuando seguía a Jesús, las multitudes le seguían, era precisamente por esto, porque habían oído cuán grandes cosas hacía y buscaban de Jesús para ver qué podían obtener de él, ¿sí? Entonces, por eso la gente se agolpaba. Pero Jesús con mucho amor, con mucha paciencia, él siempre enseñaba, ¿sí? Y vaya regresando entonces a Lucas 5:2 para que veamos lo que sigue en la historia. Regresando a Lucas 5:2, Jesús vio dos barcas, dice ahí, ¿verdad? Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, ¿qué hacían los pescadores? Lavaban sus redes. La gran multitud, mis hermanos, mostró la creciente popularidad de Jesús como maestro. Y la multitud era tan grande que Jesús, vea lo que dice el versículo 3, Jesús tuvo que entrar en una de aquellas barcas, la cual, esa barca donde Jesús se subió, le pertenecía a Simón Pedro, ¿sí? Dice, y le rogó que el apartarse de la tierra un poco. Fíjese, Jesús se subió, vea esa escena, Jesús se subió a la barca y le dijo a Pedro, Pedro, apártame un poco de la orilla, ¿sí? Eso es importante saberlo. Entonces dice que sentándose Jesús en la barca, enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Por qué el Señor hizo esto, mis hermanos? Esto es importante saberlo porque Él quiso usar la barca de Pedro, mis hermanos, como una plataforma flotante desde la cual pudiera dirigirse a la multitud. Así que le pidió a Simón
que la apartara un poco de la orilla. Y esta era una petición, mis hermanos, pues fuera de lo común, ¿sí? Sin embargo, el acatamiento de Pedro a esta petición del maestro preparó el camino para una bendición que le cambiaría la vida a Pedro, ¿sí? Simón debió haber sentido privilegiado que Jesús quiso enseñar desde su barca. También podemos estar seguros de que Simón escuchó esta enseñanza aún más atentamente. Ahora, la pregunta es, ¿cuál enseñanza estaba dando Jesús en ese momento? ¿Y sabe qué? Era la parábola del sembrador. Vaya por favor a Mateo 13:2 para que veamos que era precisamente la enseñanza que Jesús estaba dando desde la barca de Simón Pedro. Lo tiene Mateo 13:2, dejando un apartado en Lucas. Dice Mateo 13:2, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, ¿ya vio? Se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y lo que sigue, ¿no? Entonces, el Señor estaba enseñando esta parábola, comenzó enseñando esta parábola, ¿sí? Entonces, lo que podemos aprender aquí en este versículo 3 de Lucas, mis hermanos, de Lucas 5, es cuán esencial es obedecer a Dios hasta en los asuntos más pequeños. ¿Por qué? Mire, nuestra obediencia a Dios, mis hermanos, siempre va a beneficiar a los demás. Nuestra obediencia va a beneficiar a los que están a nuestro alrededor, ¿sí? Va a beneficiar a otros. Si nosotros obedecemos a Dios, otros pueden salir también beneficiados. ¿Cuántos lo saben? Entonces, la multitud, mis hermanos, se agolpaba, ¿verdad? Se agolpaba y recibió la primera bendición de la obediencia de Pedro. Pues la gente por fin pudo oír claramente las palabras de Jesús. ¿Por qué le digo yo esto? Que pudo oír claramente las palabras de Jesús. Si usted alguna vez ha visitado o ha ido de paseo a alguna laguna grande, usted cuando sube a pasear en una barca o bote, se podrá percatar, mi hermano, que nada de lo que está externamente a la laguna se alcanza a percibir con el oído. Es decir, usted se adentra en la laguna con su barca y si usted presta atención hacia lo que hay afuera, no se escucha nada. ¿Se ha fijado en eso o no? Y la gente le grita y le habla y no se escucha nada. ¿Sí o no? ¿Sí? No se alcanza ni el ruido ni el bullicio de la gente, no se escucha la música. Sin embargo, si usted está en una distancia considerable dentro de la laguna y si usted habla fuerte dirigiéndose a los que están afuera le van a escuchar a usted. ¿Sí lo sabía o no? ¿Cuántos lo han intentado así? ¿Nadie? Cálele un día para que vea. Y fíjese, y esto yo lo corroboré un día. Déjenme contarle una situación que ocurrió una vez que fui allá de donde yo soy, en Guadalajara. Fui a la laguna de Chapala. Es la laguna más grande de México, la laguna de Chapala. Entonces, por ahí andaba nadando un chico, cuando había letreros por todos lados que no se metieran a nadar, porque no era tiempo de nadar, porque había mucho lirio en la laguna y se podían atorar. Entonces este joven pues echó algunos drinks, ¿verdad? Y se metió a nadar. No hizo caso. Qué importante es obedecer, ¿no lo cree? Entonces este joven se hundió. Se hundió un chico que andaba nadando en la laguna, ¿verdad? Ahí se hundió, porque los pescadores también algunos tenían sus redes ahí para la pesca. Y al parecer, entonces este joven o se atoró con la red, o se atoró con los lirios que estaban ahí, y este joven no pudo nadar, no podía salir. Entonces todos gritaban desde afuera a un hombre que paseaba en un bote cerca del lugar donde el joven se había hundido, donde estaba ocurriendo el incidente, para que pudiera ayudar. Entonces le hacían señas y el señor pues ni en cuenta, no escuchó nada, ¿te acuerdas? Pasó con su lancha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se escucha nada de afuera hacia adentro. Y él como si nada pasó, ni cuenta se dio. Y todos le gritaban, ¡ay, ahí está, cerca de donde tú estás pasando y ayuda! Y él no, pues ni cuenta se dio. Iba en su lancha remando y ni cuenta se dio. Así que alguien que estaba fuera de la laguna,
pues tomó un bote de la orilla rápidamente y remó lo más rápido que pudo para ver si podía rescatar al muchacho. Y el hombre de afuera se escuchaba perfectamente su voz que decía: ¿por dónde? Díganme dónde es. Quería ubicarse el lugar. Se escuchaba perfectamente lo que decía: díganme dónde. Y todos le decían: por allá, por allá. Y él nomás veía las señas, ¿verdad? Le hablaban y todos le decían por dónde y él no sabía. Él sí se escuchaba de adentro de la laguna hacia afuera, se escuchaba perfectamente, ¿sí? Pero de adentro hacia afuera, perdón, de afuera hacia adentro no se escuchaba nada. Y él nada más se basaba por las señas. Entonces, la gente gritaba, pero pues no podía entender. Entonces, este hombre quería buscar la ubicación correcta de donde había sucedido eso, ¿no? Y desafortunadamente, pues no logró ubicar al joven. A lo que voy es, mis hermanos, que Jesús sabía perfectamente que con el viento a favor tenía un amplificador de forma natural para que la mayoría de la gente que estaban atentos a él pudieran escuchar claramente el mensaje que él estaba dando. Fíjese, qué inteligente era el Señor. Por eso le dijo: apártame de la barca un poco para que toda la gente... Nosotros ahorita necesitamos un micrófono, ¿verdad? Pero el Señor se subió a la laguna, se apartó un poco para que toda la gente pudiera oír su voz. Qué importante es eso, ¿no? Y qué importante sobre todo es escuchar su voz, aprender a escuchar su voz, ¿verdad? A veces el Señor nos habla y nos hacemos como el hombre, los hombres que están en la laguna, ¿verdad? No queremos o no podemos oír, algo nos impide. Y el Señor nos habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón, y Él nos dice lo que tenemos que dejar, lo que tenemos que cambiar, y a veces no queremos oír, ¿sí? Pero lo importante aquí, mis hermanos, es oír su voz. Y por eso la importancia que le da el Señor a su palabra es que todos lo escuchen. Y Él quiere, mis hermanos, que todos le escuchemos a Él. ¿Cuántos le van a escuchar? Y vea Lucas 5, versículo 4, por favor. Lucas 5, versículo 4. Al concluir la lección, es decir, cuando terminó de dar su tema, el Señor, de dar su sermón, el Señor le dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Cuando Jesús terminó de enseñar, mis hermanos, quiso hacer algo bueno por Simón, ¿sí? Pues Simón le había prestado la barca, ¿verdad? Le había prestado la barca para que él pudiera dar su sermón y que toda la gente lo escuchara. Y Pedro, mis hermanos, no podía darle algo a Jesús sin que Jesús le diera aún más. ¿Sabe una cosa, mi hermano? A veces nosotros cometemos el error de decir, esto es para el Señor, pero no. El Señor ya nos lo dio. Él da más que nosotros. Él nos gana a dar, mis hermanos. Nosotros le damos al Señor de lo recibido de su mano. ¿Sí o no? Él nos gana en dar. Entonces, el Señor, por haberle ayudado a Simón Pedro, por haberle ayudado al Señor, pues el Señor quería hacer algo bueno por él, ¿sí? Por lo que podemos entonces decir que Jesús estaba en la barca con ellos, ¿verdad? Y mientras que dirigía la pesca. Vea, Pedro le dice al Señor, vamos mar adentro, vamos a pescar, ¿verdad? Entonces, lo que le dio la confianza a Pedro fue la presencia de Jesús, ¿sí? Es una bendición ver a Cristo sentado en el bote mientras arrojas la red, ¿sí o no? Debemos de estar seguros, mis hermanos, que Cristo esté en nuestra barca, ¿sí? Si nosotros vislumbramos, mis hermanos, si nosotros nos diéramos cuenta de la sonrisa de aprobación que Él tiene mientras nos mira, trabajaríamos más, con más ganas, con más ímpetu, y lo haríamos todo de buen corazón, ¿sí o no? Y esta fue la segunda oportunidad de Pedro, mis hermanos, para decir sí o no, pero esta vez pudo haberse sentido más inclinado a rehusarse Pedro. Al fin y al cabo, pues era un pescador veterano y había vuelto y él pues
después de haber ido a pescar, había regresado con las manos vacías, ¿verdad? Pero él era un hombre experimentado en la pesca, ¿sí? Entonces, Jesús, mis hermanos, ¿verdad? Que además era carpintero y no pescador, le estaba pidiendo a Pedro que saliera otra vez a pescar. Ahora, imagínense, ¿quién sabe mejor lo que es mejor para nosotros? ¿Nosotros o Dios? Dios, ¿no? Pedro era un experimentado pescador y él iba y pescaba toda la noche. O sea, el ir toda la noche a pescar es porque el mar está quieto y los peces son más rápidos de atrapar. Porque en el día pues hay ruidos y espantan los peces, ¿sí? Entonces, la respuesta de Pedro, mis hermanos, que le da el Señor a esta petición, pues le va a marcar a Pedro el comienzo de toda una vida de fe en Dios. Y vea Lucas 5, por favor. Lucas 5, versículo 5. Dice, respondió Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Pero qué le dice? Más en tu palabra, más en tu indicación, más en lo que tú estás solicitando, lo que tú estás pidiendo, ¿verdad? Voy a echar la red, le dice. Entonces la antigua palabra griega que Lucas usó para maestro es epistata, esa palabra griega, que es exclusiva de este evangelio de Lucas, mis hermanos. Y la palabra tiene la idea de decir como, mencionar como comandante, como un líder o incluso como jefe. Esa es la idea que tiene de maestro, ¿sí? Entonces con ese título, Pedro mostró que estaba dispuesto a recibir órdenes de Jesús. Entonces, este futuro discípulo, mis hermanos, ¿qué eligió? Obedecer. ¿Obedecer a quién? Al Señor, a Cristo. Y dejarle a Él las consecuencias de su decisión. ¿Sí o no? Dijo, oh, hemos pescado toda la noche, pero en tu palabra lo voy a hacer. Es decir, ok, en tu palabra yo lo dejo todo en tus manos y que las consecuencias sean las que tú decidas. ¿Sí? Entonces Pedro, mis hermanos, siendo impulsivo como era, podría haber inventado cualquier excusa, ¿sí o no? Pedro, así como era de impulsivo, podría haber inventado cualquier excusa posible para no obedecer lo que Jesús decía. Y le voy a dar algunas posibles excusas que Pedro podría haber dado. Pedro pudo haber dado esa excusa. Señor, trabajé toda la noche y estoy cansado. Ahorita no voy a ir. Mejor me voy a quedar aquí. Si quieres, pues ahí están las redes. Ve tú. ¿Sí o no? Y a veces así somos. El Señor nos invita a las bodas del Cordero. Nos invita a una boda. ¿Y qué le decimos? Señor, es que no puedo. Es que voy a ir a ver unos terrenos que compré y voy a echarles un ojo en la noche de bodas. Cuando va a ser la fiesta, vas a ir a echarle un ojo. O sea, sacamos pretextos muy tontos cuando el Señor nos pide algo, ¿sí o no? Entonces, esa pudo haber sido una excusa de Pedro. Así como era de impulsivo, él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Trabajé toda la noche y estoy cansado. Ve tú. Porque Pedro era impulsivo. ¿Cuántos lo saben? Lo conozco mucho más sobre pesca que un carpintero. Pudo haber dicho también. Yo soy pescador, tú no. Tú eres carpintero, tú vete a hacer tus bancas, ¿no? Tú vete a hacer mesas y sillas. A mí déjame, o sea, carpintero a tu carpintera, ¿no? ¿O cómo eres? Zapatero a tus zapatos, ¿no? Tú vete a lo tuyo, a tu oficio y a mí déjame el mío. Tú eres carpintero, yo soy pescador. Pudo haber dicho eso Pedro, ¿sí o no? Fíjense, escuchen las respuestas, ¿eh? Otra respuesta. La mejor pesca es por la noche y no en el día. Así que pues ahorita no tiene caso ir. Porque vamos a ir en balde y no vamos a agarrar nada. Y así como vamos a llegar, nos vamos a regresar igual, con las manos vacías. Fíjense los pretextos que pudieran haber sido. Otra excusa. Estas multitudes y la enseñanza en voz alta que diste, Señor, ha asustado a los peces. Como estabas gritando, enseñando y la multitud se agolpaba, los peces se espantaron y ahorita no hay peces. ¿Sí o no? Fíjense, ¿eh? Otra, la más que pudo haber sido la más indicada.
Pudo haber dicho, ¿sabes qué, Señor? ¿Para qué? Si ya lavamos las redes. Si no leímos que estaban lavando las redes. ¿Sí o no? Y ellos pudieron, y Pedro pudo haber dicho, pero ¿para qué ya, Señor? Ya hemos lavado las redes, ¿para qué quieres que las usemos? ¿Para qué nos quieres hacer volver a trabajar en lo mismo? Ya las limpiamos y volverlas a limpiar. Imagínense, fíjese, todos los pretextos, excusas que Pedro pudo haberle dado a Jesús. Pero la pregunta es, ¿cuántas excusas nosotros le hemos dado al Señor parecidas a estas? Cuando el Señor nos dice, ya, o sea, ya cambia, ya deja ese carácter, ya deja la mentira, ya deja la murmuración, ya cambia tu forma de ser. ¿Sí? ¿Y qué excusas le sacamos al Señor? Es que, Señor, ¿para qué me hiciste así? Es que sí soy porque tú así me hiciste, Señor. ¿El Señor así te hizo? ¿Eh? Nosotros le ponemos muchas excusas también al Señor. Cuando Él nos dice que debemos de obedecer en tal o cual acción. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, yo te pregunto, ¿tú eres de los que pones excusas? Sí voy o no voy. Sí lo hago o no lo hago. Pero ¿qué fue lo que dijo Pedro, mis hermanos? ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Mas en tu palabra, en tu indicación, en lo que tú me estás pidiendo, lo voy a hacer. Voy a echar la red. ¿Sí o no? A pesar de que había limpiado la red, a pesar de que habían trabajado toda la noche y estaba desvelado. ¿Sí? Hay algunos que no vienen a la iglesia porque pues tuvieron que trabajar toda la noche y están cansados. ¿Y cómo van a venir desvelados? ¿Sí? Entonces dice, mas en tu palabra echaré la red. Y esta fue, mis hermanos, la gran declaración de fe y obediencia de Pedro y la confianza en la palabra de Jesús. ¿Cuántos confían en su palabra? Amén. Porque las palabras de Dios son vida y son verdad. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo de Dios, mis hermanos, a través de todas las edades ha vivido e ido hacia adelante con esta confianza en la palabra de Jesús. ¿Sí o no? ¿Cuántos confían en su palabra? Confío, hasta cantamos, ¿no? Confío en tu palabra, ¿verdad? Que tu palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego cantamos que confío en tu palabra. ¿Sí o no? Ya estamos cantando. A veces lo cantamos y ni sabemos lo que estamos cantando, ¿verdad? Pero ¿sí confías en la palabra del Señor o no? ¿Sí confiamos? Sí. ¿Por qué? Porque en su palabra se hizo la luz, ¿sí o no? Porque en su palabra el sol y la luna, las estrellas y los planetas se crearon. ¿Cuántos dicen amén? Porque en su palabra la vida vino a esta tierra. Amén o no amén. Porque en su palabra la creación se mantiene unida y se sostiene. ¿Sí o no? En su palabra, mis hermanos, los imperios se levantan y caen. Y la historia despliega su gran plan. ¿Sí o no? Todos a través de su palabra, mis hermanos. Lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. ¿Sí o no? Su palabra es verdad. ¿Sí? Y vemos en el Evangelio de Juan 21, mis hermanos, dejen un apartado en Lucas, pero vaya al Evangelio de Juan, capítulo 21, una historia similar a esta. Esto mismo ocurrió tiempo después, mis hermanos, cuando Jesús había resucitado. Jesús se les manifestó a sus discípulos junto al mar. Una vez más sucede lo mismo, ¿verdad? Y vea Juan 21:1, si lo tiene ya. Dice Juan 21:1, dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, ¿quiénes estaban juntos? Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Tomás, fíjese, el incrédulo, ¿no? El que dudaba, ¿no? Tomás, llamado Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. O sea que en total, ¿cuántos eran? 7 personas, ¿no? ¿Sí o no? Y dice el versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y los demás dijeron, pues vamos contigo. Nosotros también vamos a ir contigo. Estaban contagiados cuando el Señor les había dicho que id por todo el mundo y qué, y predicar el evangelio
a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Esa es la indicación que Jesús les había dado a los discípulos. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos entonces? ¿Por qué no estaban haciendo lo que Jesús les había dicho? Estaban tristes, pues imagínense, ya no tenían a su maestro. Después del suceso que habían presenciado, lo que se había presentado de la muerte de Jesús, ¿verdad? Y que ya no iban a ver al maestro, pues estaban tristes. Y pues se fueron a hacer lo que ellos sabían hacer. ¿Y qué era lo que sabían hacer? Eran hombres pescadores. Se fueron a pescar. Y los demás contagiados de Pedro le dijeron, pues está bien, vamos. ¿Se fija cómo Pedro era un líder nato? Pedro dijo, pues voy a ir a pescar. Pues vamos todos, ¿no? Vamos todos a pescar. Se contagiaron también. Y fueron y entraron en una barca. Y aquella noche, ¿qué pasó? No pescaron nada. La misma escena que estamos viendo en Lucas es la misma escena que estamos viendo en Juan. Pero en aquella ocasión apenas comenzaba el llamado de Pedro. Aquí ya Pedro ya tenía un llamado. Ya había estado con el maestro 3 años de ministerio con él. ¿Sí o no? Y vea, se fueron a pescar toda la noche y no pescaron nada. Fue en balde, fue en vano todo el esfuerzo que hicieron, ¿verdad? La misma situación, mis hermanos. Versículo 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, ¿verdad? Iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Por qué no sabían ellos? Bueno, no lo dicen las escrituras, pero quizá estaban un poco oscuro, venían cansados y no se distinguía bien a la distancia quién era el que estaba ahí parado en la orilla de la playa, ¿verdad? No solamente se veía la silueta porque estaba amaneciendo, entonces no se veía claramente. Versículo 5 dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Y qué le respondieron? En el versículo 6 dice, él les dijo, le respondieron no, ¿verdad? Le respondieron, no tenemos nada de comer. Y les dice Jesús, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Fíjense, la misma situación, ¿sí? Volviendo a inyectarles esa fe que estaban perdiendo en ese momento. Entonces, ¿qué les dijo Jesús? Echad. Esto nos habla, mis hermanos, que se les estaba dando ¿qué? Una indicación, ¿verdad? Se les estaba dando una indicación, se les dio una instrucción, pero no solo se quedaron con la instrucción, sino que veamos lo que hicieron. Continúa diciendo el versículo 6. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? La echaron. ¿Qué es lo que vemos entonces aquí, mis hermanos? ¿Qué principio vemos aquí? Obediencia. Así es. Vemos obediencia. Y la obediencia, mis hermanos, les trajo bendición a estos hombres. ¿Por qué? Porque ya no podían sacar la red. La echaron donde Jesús les dijo. Acuérdense que ellos ya venían llegando ya a la playa. Venían de pescar toda la noche, no pescaron nada y estaban ya casi llegando a la orilla porque vieron a Jesús en la orilla, parado. Y les dijo, echen las redes. O sea, se alcanzaba a escuchar la voz de afuera hacia adentro. Les dijo, echen las redes, ¿verdad? Entonces, no podían sacar la red. Ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces, dice el versículo 6. Ve el versículo 7, dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, ¿qué hizo? Es decir, y venía sin ropa, ¿verdad? Se vistió, se puso la ropa y ¿qué hizo? ¿Y quién hace eso? Si era impulsivo o no, Pedro. ¿Quién se viste para echarse al mar? Al contrario, ¿no? Nos ponemos un short, nos quitamos el calzado, la playera y nos echamos un clavado para nadar. Pero Pedro se puso la ropa y se metió al mar. ¿Quién hace eso, mis hermanos? ¿Sí? Y luego dice el versículo 8, y los otros discípulos vinieron a la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. O sea, no era una distancia muy grande, era una distancia corta. Entonces ellos se bajaron de la barca para arrastrar la red que no podían, ¿verdad? Y dice el versículo 9, al descender a tierra vieron brasas puestas
y un pez encima de ellas y pan. ¿Quién estaba cocinando, mis hermanos? Híjole, hasta se me antojó un pez a las brasas, ¿no? ¿Usted se puede imaginar a qué sabía ese pez? Cocinado con las manos del maestro. Oh, ya me imagino, ¿no? El sabor que ha de haber tenido ese pez. Y el Señor ya les estaba esperando. ¿Sí? Qué bendición, ¿no? El Señor siempre nos bendice a manos llenas, mis hermanos. Cuando creemos y confiamos en Él, Él nos bendice. Él nos espera con el alimento. Era un alimento sencillo, era un pez a las brasas. Un alimento sencillo, pero nutritivo. ¿Sí o no? El pez es nutritivo. ¿Sí o no? Nomás le tienes que expulgar bien para que no te vayas a comer una espina. Pero es nutritivo un pez. ¿Sí? Ve al versículo 10. Jesús les dijo: traed los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de ¿qué? Grandes peces. Fíjese, ¿eh? O sea, la bendición de Dios es grande. Es grande. Les dijo: echen la red a su derecha. ¿Qué tal si ellos dijeron: no, ¿por qué a la derecha? Mejor vamos a la izquierda. ¿Qué tal si hubieran hecho eso? No agarran nada. Pero lo echaron a la derecha y dicen que era tan pesada. Imagínense, no sé de qué tamaño eran los peces. Dice eran grandes peces. ¿De qué tamaño habrán sido? A lo mejor eran atunes, qué sé yo, ¿no? ¿Usted ha visto los atunes? ¿De qué tamaño son? Dice que eran 153 peces. Fíjese. Y aún siendo tantos, la red no se rompió, dice. Versículo 12 dice: les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Qué bendición, ¿no, hermanos? Regresando a Lucas 5, mis hermanos, vemos entonces en estos versículos de Lucas 5, 6 y 7 que sucedió exactamente la misma situación como resultado de la obediencia de Pedro. Porque Pedro era impulsivo, ya lo vimos, ¿no? Aún, fíjese, se vistió y se aventó al mar. Eso fue un impulso, ¿sí? Y Jesús demostró, mis hermanos, su poder y soberanía en la obediencia de Pedro. Pedro y sus compañeros empezaron el día pensando que sus esfuerzos habían sido en vano, ¿sí? Pero terminaron el día totalmente asombrados porque llegaron no con una, sino con 2 barcas repletas de pescados. Fíjense qué tremendo, ¿no? Lucas 5:6, por favor. Dice: y habiéndolo hecho, ¿qué hicieron? No, pero ¿qué hicieron ellos? Habiéndolo hecho, ¿qué? Pues echaron la red, ¿verdad? Habiéndolo hecho, lo que Jesús les había pedido, lo hicieron. Entonces encerraron gran cantidad de peces y su red, ahora sí, aquí sí se rompía la red. Y su red se rompía, mis hermanos. Pedro no puso pretextos y obedeció. Tanto su fe y obediencia en Jesús, mis hermanos, fueron bien recompensadas. ¿Lo está viendo? Pedro entendió que probablemente sabía más sobre pesca que un carpintero, quizá, ¿verdad? Y que había trabajado toda la noche sin ningún resultado. Pero delante de él estaba el maestro, estaba el creador del universo. La única razón, mis hermanos, por la que Pedro hizo lo que Jesús le pidió fue porque creía en Jesús, no porque las circunstancias parecían correctas. A veces el Señor nos pide algo y dudamos porque pensamos que no es lo mejor o no es lo correcto. No, es que ¿qué tal si lo hago? ¿Y qué tal si pasa esto? Y comenzamos a dudar, no tenemos fe. Y el Señor lo que quiere es que tengamos fe. Cuando el Señor nos pide algo es primero que tengamos fe y luego obedecer en base a esa fe. Y cuando nosotros obedecemos,
pues viene la recompensa, que va a ser otro tema, ¿verdad? Las recompensas de la obediencia, ¿sí? Entonces, nosotros, mis hermanos, podemos trabajar, incluso trabajar muy duro por mucho tiempo sin resultados, ¿sí? Pero cuando Jesús dirige nuestra vida o dejamos que Él la dirija, entonces nosotros vemos los resultados, buenos resultados, ¿sí o no? ¿Sí? Y siempre nos perdemos algo grande, siempre nos perdemos algo grande cuando ponemos excusas en lugar de permitir que Jesús dirija nuestra vida, mis hermanos. Así que permitamos que Jesús dirija nuestras vidas. No nos perdamos de la grande bendición que Él tiene para nosotros, mis hermanos. ¿Sí? Vea el versículo 7. Versículo 7 dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Fíjense, aquí vemos otro principio. Mire, decir sí a la petición del Señor resultó en un milagro que transformó no solamente la vida de un pescador, ¿sí?, sino también las vidas de todo un grupo de personas, ¿sí? Cuando tú das testimonio y tú eres luz en tu casa, van a creer en tu casa de ese Jesús que tú dices, que testificas y que hablas, ¿sí? Cuando tú obedeces y tienes fe en el Señor va a hacer que tu familia crea en el Jesús que tú les hablas. Y no me refiero a que serás salvo tú y toda tu casa, porque esa promesa solamente fue para el carcelero, y muchos la utilizamos o la utilizan el cristianismo para evangelizar. No, mira, si ya eres salvo tú, y como ya eres salvo tú, va a ser salva toda tu casa. Ese no es el contexto de la enseñanza, ¿verdad? Que después en la hermenéutica lo vamos a explicar. Entonces, cuando nosotros somos de luz, somos de bendición a otros. Cuando testificamos, cuando se ven los frutos en nosotros, ¿sí? Se ve el fruto. Otro principio entonces que vemos aquí, mis hermanos, es que no hubo envidia de parte de Pedro. ¿Sí lo está viendo? No hubo envidia por parte de Pedro, sino que repartió la pesca ¿con quiénes? Con otros compañeros. Les dijo, aquí hay mucho, vengan, ¿sí o no? Aquí hay mucho de dónde agarrar. Pedro tuvo que trabajar con otros, mis hermanos, para terminar el trabajo. Y algunos preferirían dejar almas perecer antes de admitir a otras personas en la obra de la evangelización, ¿sí o no? Fíjense, es muy triste porque cuando uno va a evangelizar, bueno, uno tiene que, las almas son de Cristo, ¿no? A Él le pertenecen. Pero ¿qué tal si usted a los que va y evangeliza van y llegan a otra iglesia? ¿Usted qué va a pensar? No, pues ya ni mi trabajo, todo el esfuerzo que hice. ¿De qué se trata? ¿De que vengan a esta iglesia Casa de Oración Southgate o de que vengan a los pies de Cristo? De eso se trata, ¿verdad? Entonces, si usted evangeliza y usted no ve resultados, o sea, no ve gente que venga a esta congregación, usted, como dicen en mi rancho, no se me chicopale, no se ponga triste, es el Señor. Él es soberano, Él sabe lo que hace, cómo lo hace. ¿Y qué tal si el Señor mejor lleva esas almas a otro lugar donde sí van a ser bendecidas? ¿Sí o no? Pero si vienen aquí, pues gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a ayudarles, ¿sí o no? En el trabajo de la evangelización. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no hubo envidia de parte de Pedro, ¿sí? Y es un orgullo, mis hermanos, es ser, o sea, el orgullo intolerable es pensar, mis hermanos, que nada se hace bien si no lo hacemos nosotros mismos, ¿sí o no? Eso es orgullo. ¿Usted le ha pasado de que sí, sabes que yo tengo que hacer todo porque ustedes no saben hacer las cosas y yo tengo que hacerlo? Eso es orgullo. Decir así, pensar así, mis hermanos, en vez de enseñar cómo se hacen las cosas. Tú te desesperas con tus hijos porque no saben, por ejemplo, lavar el auto. Les dices, hijo, lávame el carro. ¿Quieres
que te compre lo que tú quieres, el antojo que tenías, ¿no? O los tenis que tú querías, esos caros, pues lávame el carro, ¿sí? Y ya en unas 10 lavadas, pues ya te alcanzan para comprarte esos tenis caros que quieres, ¿no? Dicen por allá, ay, 10 lavadas, ay, déjame la más barata, ¿no? Entonces, y le dices que laves el carro, pero lo dejas ahí y lo deja todo chamagoso, ¿no? El carro, mal lavado. Y sales y dices, ¿pero qué hiciste? ¿Tengo que hacerlo yo todo para que se hagan las cosas mejor? En vez de enseñarle cómo lo laves, ¿verdad? Bueno, la primera vez, pues tú le dices, mira, lávalo así, haz de esa, con el jabón, primero enjabónalo, luego le echas el agua, no sé, cómo lo laves, ¿no? Y después lo secas. Pero tienes que enseñar a tu hijo y no dejarlo ahí que haga la labor sin que tú le enseñes y luego le reclamas que por qué no lo hizo como tú lo haces si no le enseñaste, ¿sí o no? Entonces es un orgullo, mis hermanos, o sea, hay orgullo en nosotros cuando hacemos estas cosas. Pero Pedro no fue así, sino al contrario, le dijo a otros, vengan, ayúdenos, aquí hay mucho de dónde tomar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que Pedro quería era compartir las bendiciones que él estaba obteniendo. ¿A causa de qué? De la obediencia, ¿sí? Entonces, para ir aterrizando, mis hermanos, vamos a considerar 3 cosas o 3 razones que esta porción bíblica nos enseña por las que la obediencia es crucial para el éxito en la vida cristiana, mis hermanos. Número 1, obedecer a Dios en los asuntos pequeños es un paso esencial para recibir mayores bendiciones de Dios. Obedecer en las cosas pequeñas, mis hermanos, ¿sí? Suponga que Pedro hubiera dicho todas esas excusas que ya mencionamos, que hubiera dicho, ¿sabes qué, Señor? Ahorita estoy ocupado limpiando las redes, o no te puedo ayudar porque esta noche me voy otra vez de pesca, ¿sí? O también pudo haber dicho, ¿por qué no vas a ver si puedes usar aquella otra barca? O ya estuve pescando toda la noche, sería una pérdida de tiempo salir otra vez. Pudo haber dicho esas excusas, ¿sí o no? ¿Sí? Si Pedro hubiera dicho algo distinto a un sí, mis hermanos, se habría perdido la experiencia de la pesca más maravillosa de su vida, ¿sí o no? ¿Sí? Pero debido a la obediencia de Pedro, mis hermanos, el Señor proveyó un milagro que no olvidaría jamás, ¿sí? Los caminos de Dios, mis hermanos, nunca nos van a decepcionar, ¿sí? Muchas veces las bendiciones más grandes de Dios vienen como resultado, mis hermanos, de nuestra disposición a hacer algo que parece muy insignificante. Las mayores bendiciones de Dios vienen de algo que parece que es insignificante para nosotros. Así que pregúntese, hermano, ¿me ha venido retando Dios a hacer algo aparentemente insignificante y no he hecho esfuerzo alguno para realizarlo? Pregúnteselo. ¿Algo le ha pedido el Señor que parece insignificante, pero que usted no lo ha hecho? Otra pregunta, ¿he puesto excusas para no hacerlo diciendo que es muy difícil, que no siento ganas o que primero tengo que orar al respecto? Déjame orar, Señor. Ya sé, Señor, pero déjame orar. Déjame orar a ti para ver si es de ti. Imagínense, ¿no? Número 2, nuestra obediencia siempre beneficia a los demás. Fíjese, ¿eh? Piensen cuántas personas fueron bendecidas por la obediencia de Pedro. Piénsalo. Además de la multitud que pudo ver al Señor y oír su lección, Jesús mismo salió beneficiado también, pues él pudo usar la barca de Pedro para poder dar su sermón y tener un amplificador natural para que le pudieran escuchar, ¿sí o no? Él estuvo sentado cómodamente dando su sermón, ¿sí? Ahora, como si fuera poco, mis hermanos, los amigos de Pedro tuvieron un día muy lucrativo, pues se ganaron 2 barcas tan llenas de peces que casi se hundían. ¿Se fija? Más importante aún, tuvieron la oportunidad de ser testigos de la provisión sobrenatural del Señor, mis hermanos, ¿sí? Esa es la enseñanza que nos deja esta porción bíblica. Y Dios, mis hermanos, a menudo recompensa a terceros, ¿sí? En particular aquellos más cercanos a nosotros como resultado de nuestra obediencia, mis hermanos, ¿sí? ¿Tú quieres que los tuyos sean bendecidos?
¿Cuántos quieren que los suyos sean bendecidos? Obedezca, hermano, obedezca al Señor. Lo que el Señor ya le pidió, hágalo, para que los que están a su alrededor salgan bendecidos. ¿Sí o no? Por ejemplo, cuando un padre obedece al Señor, su familia entera cosecha las bendiciones de Dios, ¿sí o no? De modo similar, la obediencia de un hijo pues bendecirá a sus padres de la misma manera, ¿sí o no? Y esto no significa que quienes elijan desobedecer al Señor escaparán de su disciplina en virtud de la piedad de otra persona. No, es que como él obedeció, pues yo voy a salir bendecido, pues yo no obedezco. No, o sea, no vas a escapar de la disciplina del Señor. ¿Me explico? Entonces su llamado a la obediencia, mis hermanos, siempre demanda nuestra respuesta personal, ¿sí? No obstante, cuando vivimos una vida de obediencia, las personas que nos conocen y nos aman sentirán la paz y el gozo que Él nos ha dado. Porque cuando tú obedeces al Señor, tienes paz en tu corazón. Pero cuando no obedeces al Señor, ¿cómo andas? ¿Ah? Todo turbado, ¿no? Y los que están alrededor se dan cuenta de eso. Porque pues tu carácter se nota, ¿sí o no? Entonces, en lugar de conflicto, habrá contentamiento, mis hermanos. Y eso les permitirá experimentar en gran medida la bondad de Dios. ¿Cuántos quieren eso, mis hermanos? Y número 3, si obedecemos a Dios, nunca seremos decepcionados. ¿Cuántos lo creen? Muy probablemente Pedro supuso que las instrucciones de pesca de Jesús bien podrían terminar siendo una pérdida de tiempo, porque pues Pedro era el experimentado. No obstante, mis hermanos, cuando acató el sencillo requerimiento del Señor, Cristo realizó un milagro que llenó de asombro al discípulo y Jesús convirtió una barca vacía en 2 barcas llenas de peces. ¿Se fija? Nosotros también, mis hermanos, como Pedro, debemos de reconocer que obedecer a Dios siempre es la manera más sabia de proceder, obedecer a Dios. Y Él también puede tomar cualquier vacío nuestro, sea en las finanzas, en las relaciones o en nuestra vida profesional, y transformarlo en algo espléndido. ¿No lo cree? Tal vez haya vacilado en obedecer a Dios usted, hermano. Tal vez haya vacilado en obedecer a Dios porque tenga temor de las consecuencias de su decisión. Pero el mandato del Señor para usted es que le tema a Él por encima de todo lo demás, ¿sí? Que le obedezca a Él. El mismo Dios soberano y omnipotente que mantiene, mis hermanos, su corazón latiendo, ese Dios que lo mantiene vivo hasta hoy, y los planetas en el orden los mantiene en su órbita, es más capaz, mis hermanos, de lidiar con los resultados de su obediencia, ¿sí? Cuando Él le diga que haga algo y usted sepa sin lugar a dudas que esa es su voluntad, usted necesita obedecer con base única y exclusiva en quien lo ha dicho. Amén. Si usted elige obedecer al Señor, Él le bendecirá. Y esto se debe a que la obediencia siempre conduce ¿a qué? A la bendición. Así es. Siempre he dicho a las personas, ¿verdad?, que afirman no entender por qué Dios les está pidiendo que hagan cierta cosa, si sencillamente dicen algunas personas, no entiendo por qué Dios me pide hacer tal o cual cosa, no lo entiendo, pero sencillamente es obedecer, nada más, porque Él nos va a recompensar en una sensación de paz y de gozo cuando le obedecemos, que no se compara con nada no se compara con nada con lo que este mundo ofrece. Amén. Por esa razón, mis hermanos, debemos de fijarnos esa meta. ¿Cuál es esa meta? Obedecer al Señor, ¿sí? Y nosotros, si le obedecemos al Señor, vamos a verle obrando en nuestra vida. Ya para concluir, mis hermanos, Lucas 5:8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre, dijo pecador, no pescador, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él,
y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Qué bendición, ¿no? Y cuando Jesús le dijo a Simón que iba a ser pescador de hombres, le dijo a Simón que haría lo que Jesús mismo hizo. Nunca hubo un pescador de hombres mejor que Jesús, mis hermanos. Pero Jesús quería que otros hicieran el trabajo que hizo. Jesús comenzó, mis hermanos, con estos 3, luego 12, luego cientos, luego miles, millones a través de los siglos. ¿Se fija cómo se va multiplicando la pesca? La palabra pescador, mis hermanos, significa capturar algo vivo. Eso significa. Y eso es el verdadero evangelismo, mis hermanos. No es para llevar a personas muertas a un edificio, sino para traer vida real. Amén. Y versículo 11 dice: y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Inmediatamente Pedro dejó todo para seguir al Señor, mis hermanos. Aún como apóstol, Pedro experimentó algunos quebrantamientos mientras él maduraba como persona. Al principio se había resistido a llevar el evangelio, por ejemplo, a Cornelio, que era un gentil. Sin embargo, cuando vio a los romanos recibir el Espíritu Santo de la misma manera que él lo había hecho, Pedro concluyó que Dios no hace acepción de personas, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Después de eso, Pedro, mis hermanos, defendió enérgicamente la posición de los gentiles como creyentes y se mantuvo firme en que no necesitaban conformarse a la ley judía, ¿sí? O sea, que no tenían que seguir los ritos judíos de circuncidarse y todas esas cosas, ¿sí? De ser un hombre impulsivo, Pedro, mis hermanos, se convirtió en un hombre obediente. ¿No le da gracias a Dios por eso? Póngase de pie, mis hermanos. Y el Señor, mis hermanos, también quiere que nosotros, de ser impulsivos, aprendamos a la obediencia, que seamos obedientes a lo que Él nos pide. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, mis hermanos. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos para hacer una oración? Padre, te damos gracias a ti hoy en esa tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Y así como Pedro, Señor, que era un hombre impulsivo, era un hombre que estaba conociéndote apenas, porque ya te habías presentado a él y tú le cambiaste el nombre, pero aún no le hacías el llamado. Pero tú preparaste todo esto, Señor, de los peces, de la barca, porque los detalles no se te escapan, Señor. Tú eres detallista. Y usaste todas estas circunstancias, todas estas situaciones para hacerle el llamado a Pedro, para demostrarle que verdaderamente tú eres Dios. Y que si nosotros te obedecemos en las cosas más sencillas, las más insignificantes, tú puedes hacer de eso sencillo cosas grandes y maravillosas. Porque a pesar de la experiencia que Pedro tenía como pescador, porque ese era su oficio, él obedeció y no puso excusas, como a veces nosotros ponemos excusas, Señor, a lo que tú ya nos has pedido que dejemos o cambiemos. Pero no más, Señor. No queremos seguir poniendo excusas. Queremos obedecer a tu palabra. Queremos obedecer a tu mandato. Así como Pedro obedeció y dijo: en tu palabra echaré la red. Y echó la red. Y dice que atraparon tanta cantidad de peces que hasta las barcas se hundían. Y así nosotros, Señor, cuando nosotros obedecemos en las cosas más pequeñas, tú derramas bendición en gran manera, a manos llenas, porque tú no te quedas con nada, Señor. Tú bendices a aquel que obedece tu palabra, así como bendijiste a Pedro. También nosotros queremos ser bendecidos, Señor, en tu palabra. Queremos ser obedientes a ti, Señor, para que otros,
cuando vean esa paz y ese gozo en nuestro corazón por haberte obedecido, puedan confiar y creer en ti, Señor, y puedan acercarse a ti. Que nosotros podamos, ahora sí con autoridad, la autoridad que tú nos das, podamos ministrar a aquellos que no te conocen. Porque en ocasiones nosotros fallamos, Señor. Nosotros pensamos equivocadamente en situaciones que pensamos que hacemos las cosas correctas, pero a veces estamos equivocados. Y la gente que está a nuestro alrededor se da cuenta de eso. Pero qué mejor es obedecer para que tú puedas derramar de tu gozo, de tu paz. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Bendecimos, Señor, tu nombre. Gracias, Señor, porque Pedro, de ser impulsivo, él aprendió a obedecer, así como tú aprendiste a obedecer también. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, hoy en esta tarde por la vida de cada uno de mis hermanos. Quiero orar por ellos, Señor, para que en esta semana que comienza tú puedas ayudarles en sus diferentes actividades, sus trabajos, negocios, en la escuela, donde ellos vayan, que tú puedas estar con ellos, Señor, y puedas ayudarles a resistir, Señor, en el día malo, que puedan ellos obedecer en las cosas sencillas y mostrar esa fe que tú has derramado en nosotros, Señor. Gracias te damos a ti en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Despídense unos a otros y nos vemos la próxima reunión. Que el Señor le bendiga.